Sabbath. Buen día, feliz sábado. I want to welcome you all to Advent Messenger Church, those that may be here for the first time visiting. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a Mensajero del Avenimiento, especialmente a aquellos que es la primera vez que nos están visitando. Like I always mention, our group here, our church is dedicated to the preaching and teaching of the three angels' messages. Como siempre menciono a nuestro grupo aquí, nuestra iglesia está dedicada en predicar y enseñar la palabra de Dios. Which is so needed in these final hours Que we're es living in. tan necesitada en estos últimos tiempos en que vivimos. This morning we're going to look at some very important things this morning. Esta mañana vamos a mirar unas cosas importantes. So I hope you're ready. Espero que estén listos. I want to also welcome those watching online. También quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo por internet. I want to share very quickly before we get into the Word of God. I want to share some important news. Antes de empezar a entrarnos a la palabra de Dios, quiero compartir con ustedes unas noticias importantes That will be coming out in our next monthly newsletter that we mail out. que saldrán en nuestro libro mensual que nosotros hacemos. For those that are not receiving the newsletters, then we can get your information if you would like to, and we could put you on the mailing list Y aquellos free que of no charge. están recibiendo nuestros libros mensuales que nosotros enviamos, pueden darnos sus direcciones o información para poder añadirlos a la lista y poder enviarles esos libros. For those watching online, all you have to do is go to our website, Advent Messenger Church. También aquellos que nos están viendo por internet pueden ir a la página adventmessengerchurch.com And you can subscribe there for the free monthly newsletter that we y have. pueden inscribirse desde la página. And what we do with this newsletter is we deal with current events that point to prophecy being fulfilled, especially in Revelation 13. Y lo que tratamos en el libro que nosotros enviamos, tratamos los eventos que tocan a la vida de nosotros en referencia a los últimos tiempos. And we also deal with the serious critical issues that are affecting the Seventh-day Adventist Church También on a whole. hablamos sobre y lidiamos con los eventos y los temas que están pasando aquí para el pueblo adventista. What I want to do this morning is I want to share a little bit of this news with you. Lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es un poquito de esas noticias. On the screen, hopefully we'll have it up on the screen. I want to show you something very important. Okay. Aquí What le we voy a have demostrar here, en la pantalla una foto. for those that may not be familiar, Aquellos que no son familiares a esto. we have here the headquarters Tenemos aquí la casa of the Jesuit Society. de la sociedad jesuita. I don't know, how many of you are familiar with the term Jesuits? Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí son familiares a ese nombre jesuita? Okay, Jesuita. That's good. It's important that you get informed if you don't know. Es importante aquellos que los que no saben que lo conozcan. But what we're looking at here is the headquarters Lo que of the estamos- Jesuit Society in Italy, Rome. Lo que estamos viendo aquí es la casa principal de la sociedad jesuita. Also, if you notice in the background, what do you see in the background like a block away? Ahora, si notan en la foto como en el interior, ¿qué It's kinda notan hard to ustedes see, ahí but it's atrás? like a block away. Es un poquito difícil de ver, pero en la foto es como un poquito, una distancia The atrás. Vatican. Están The viendo el Vatican Vaticano. is like a block away. El Vaticano está detrás de esa casa central de los jesuitas. Now we're going somewhere. What I'm showing you. Ahora, nosotros les prometo que nos vamos a llegar a un punto, pero les voy a demostrar. The next thing I want to show you is the plaque that's in the front. Ahora, quiero demostrarle el letrero que tiene este edificio. Basically, it reads the administration and association of the Jesuit order in Latin. Dice básicamente que está la administración y todo lo que hace la orden jesuita. Yeah, we have it here also. So
Now the reason I'm showing you this here is because sadly, this has become the new dwelling place or the new home for Seventh-day Adventists. Ahora, Would la you believe razón that? por que yo menciono este tema y por qué estoy hablando de esto es porque tristemente este lugar, este sitio, centro de los jesuitas, se ha convertido en un sitio donde los adventistas del séptimo día están morando. We have Dr. Ganao Diop. I don't know if you're familiar with him from the General Conference. Dr. Ganao Diop. Tenemos de la conferencia general el doctor Henan Diop, Who's in charge of the public affairs of the Religious Liberty Department in the General que él es Conference. encargado de los eventos públicos de la conferencia general. But we want to show you that he is here in the home of the Jesuits, seated in the seat of Satan, of the beast. Lo que les voy a demostrar es que esa persona está sentado en el edificio donde es That's actually the other one, the other picture where el sitio donde, he's sitting. donde la silla de Satanás se encuentra. Keep going, keep going, keep going. There he is. Ahí se encuentra. He's become global partners with the Jesuit order. La conferencia se ha convertido en Yes, Dr. Ganao Diop, right here. se ha convertido en como colegas mundialmente. And then we have another Jesuit on the side there. And basically, they've become global Ellos partners, se han convertido en colegas globales basically for the working with the immigration and the children, supposedly all these things. para supuestamente trabajar con el tema de la inmigración y de los niños. But this is not his first time working with the Vatican. Ahora, That's the thing. no es la primera vez que él obra con el Vaticano. But sadly, this has now become the habit and the home of Seventh-day Adventists. Sino que a lo contrario, esto es tristemente se ha convertido en el sitio donde los adventistas del séptimo día moran y obran. He's sitting directly in the seat of the beast of Satan, because that's actually where the Pope himself sits with his Jesuits and officiates their plans. Él You can show me directamente that es- picture also, if you could Él put it up. directamente se está sentado en el asiento de la bestia, donde el Papa se sienta y él colabora con los jesuitas. And this is their main. You have a. The one on the right. The Him one right on the here? right. Yes. He's from Venezuela. His name is Arturo Souza. Okay. He's the one Amen. that has a black pope. Yes, with the black Pope. Amén. Yes. El hermano Yes. acaba de anunciar aquí que apuntar que el señor que está a la derecha del Papa, ese señor se considera como el Papa Negro. Amen. This is where they officially make their plans and their meetings, and then they bring it out. Y aquí es donde oficialmente ellos hacen sus planes, tienen sus citas y planean lo que van a hacer para el mundo. So the rest of the pictures, as you can see, if you could go through them real quickly. Entonces, sí, van a ver a través de las otras fotos que tengo, Right there with the red arrow, right in the same place of the Jesuits. If you show the other picture, you'll see the Pope with all the Jesuits right there. pueden ver aquí el Papa con todos los jesuitas. And so basically, this is the partnering of Adventists with the beast. What we're Básicamente seeing. lo que están viendo es los adventistas colaborando con la bestia. We have gone from co-laborers with God and presenting the truth of the three angels' messages Lo triste es que hemos pasado de ser colaboradores con Cristo y predicar el mensaje de los tres ángeles to co-laborers with the beast. a colaboradores con la bestia. And this, what it's doing is it's forming the perfect storm for the mark of the beast. The Y esto National lo que Sunday Law. está formando es la tormenta perfecta
para la marca de la bestia. I want to also point out that, listen, También quiero apuntar, these great political issues that we're seeing today blasted on the media, estos temas políticos que están siendo anunciados en los medios, with immigration, con la the inmigración, lesbians, el lesbianismo, the social and political agendas. con la agenda social y política, It's all from the liberals movement, because that's where it's coming. todo eso depende del movimiento liberal. The same-sex marriage, all these things that we're witnessing. Todo from the eso liberal que movement. hemos sido testigos de la ley de los homosexuales casándose, The immigration that we're inmigración, seeing, the issues. los problemas que estamos viendo sobre la inmigración, This is all being pushed and promoted by the Jesuits. todo esto ha sido planeado y empujado por los jesuitas. All of these things, as nice as they may seem, have nothing to do with the gospel and the salvation of the Y church. todas esas cosas, aunque se vean muy bien, no tienen nada que ver con el evangelio. The prophet of the Lord, I forgot exactly where it's found, but I will definitely look it up later on. But she says, no matter how much the political reform and how nice it may sound, we have nothing to do with those things. Dice la profeta del Señor, no me acuerdo ahora en qué página, dice que no importa qué tan bien suene o qué tan bien se vea esos temas políticos, nada de eso tiene que ver con el evangelio. Our main focus Nuestro and enfoque job principal is to be co-laborers with God es de ser colaboradores con Dios for the salvation of humanity and presenting the gospel truth and presenting the three angels' messages. Amén. Para presentar el mensaje a todo el mundo y presentarles el mensaje de los tres ángeles. To awaken a people and prepare a people for the second coming. Amen? Para despertar a las personas y prepararlos para la segunda venida. Because what does darkness have in common with light? Paul Porque- says, right? ¿Qué amistad tiene la oscuridad con la luz? One more thing I want to share with you guys before we get into the Word of Quiero God. compartir con ustedes otra cosa. I would like to share with you our new newsletter that we have in print now. Quiero compartir con ustedes el libro que ya I just wanna hemos share with impreso. Los voy a compartir con ustedes I aquí. want to share with you the cover. I mean, it's all Y es all solamente la to the portada. side and small, but that's what it is. The Advent Messenger Herald, the perfect storm is forming. Dice- This is our latest newsletter that will be coming out that deals with all those issues. Este es nuestro último libro que hemos sacado. Se llama Heraldo del Mensajero del Avenimiento y dice que la tormenta perfecta se está formando. So you don't want to miss this new newsletter that we put out, because we're Entonces- dealing with some serious issues. Les pido que por favor no se pierdan este libro que saldrá pronto. Brothers and sisters, I just want to say this. Now is the time to take our salvation serious. Hermanos y hermanas, quiero dejarles saber y quiero dejarles entender que ahora es el momento de tomar nuestra salvación seria. Now is the time to deepen our commitment to Christ. Ahora es el tiempo de escudriñar y de hacer profunda nuestro compromiso con Dios. We can't afford to fall asleep and begin to support apostasy or be in apostasy. No podemos dormirnos y apoyar a la apostasía o estar en apostasía. But with that said, brothers and sisters, Ahora con eso dicho, I hermanos y want to hermanas, invite you to grab your Bibles. I hope you got your Bibles. los invito a que agarren sus Biblias y espero que tengan sus Biblias You're going to need your Bibles. porque la van a necesitar. I want you to open up your Bible to the Old Testament, Quiero que abran sus Biblias al Antiguo Testamento, to the second book of Kings, al segundo libro de Reyes. and we're going to be looking at chapter 13 this morning. Y vamos a ir al capítulo 13. Segundo de Reyes, capítulo 13. And when you get there, if you could please say amen so I can know that we're all there. Y cuando lleguen ahí, por favor, díganme un amén para saber que ya están ahí conmigo. All right, amen. So we're here in 2 Kings
chapter 13. Segundo de Reyes, capítulo 13. And what we have here in 2 Kings chapter Y 13 lo que tenemos aquí en el segundo de Reyes, capítulo 13, is a vicious cycle of apostasy and corruption. es un ciclo vicioso de la apostasía y corrupción. And in verse 11, where we will begin in this chapter, En el versículo 11 que vamos a empezar a leer, we will see a description of the type of reign that Joash had. vamos a ver la descripción que nos deja entender sobre el reinado de la persona Joab, Joás, gracias. And we're going to see the type of corruption that he was leading Y out. vamos a ver la corrupción que él estaba haciendo. Notice what verse 11 says. And it reads, "And he did that which was evil in the sight of the Lord. He departed not from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel sin, but he walked therein." Y noten lo que dice en el versículo 11, dice, e hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. So here we have a time in history among God's people Entonces tenemos aquí un tiempo y historia dentro del pueblo de Dios, where the corruption was bad. donde la corrupción era mala. The apostasy was great. Y la apostasía era grande. And we see that the king of Israel Y vemos que el rey de Israel had no regard for God. no tenía nada por Dios. But you know what I find interesting as I was studying this chapter? Pero ¿saben lo que yo encontré interesante en lo que estudiaba este capítulo? How gracious God was with his people, dealing with his people. ¿En qué tanta gracia tenía Dios cuando lidiaba con su pueblo? Because in this apostasy, Porque en esa apostasía, this corruption, esa corrupción, in the time of Joash, en el tiempo de Joás, God was still looking Dios todavía estaba buscando, to deliver his people and restore them. He was trying. God was trying. buscando en liberar a su pueblo y restaurarlos. Even though Joash was rebelling, Y aunque Joás todavía estaba en rebelión, God still was extending a little bit of mercy to try to get him on track. todavía Dios le extendía un poquito de misericordia para ver si lo enderezaba en el camino, Before it's too late. antes de que sea muy tarde. Like God is doing now in our time. De la misma manera que Dios está haciendo With hoy en his día con Advent people, nosotros, with his Seventh-day con su Adventist pueblo people. adventista. God is trying to give us and extend a little bit of time so that his people can get their act together. Dios está tratando de por lo menos Before it's too extender a través de su misericordia, extender un poquito el tiempo para que su pueblo adventista se prepare. God was extending to Joash some mercy so that he would come to repentance and do things right. before Dios God. estaba extendiendo ante Joás un poquito de misericordia para que él venga al arrepentimiento y se enderece. And one thing I say is I thank God. I'm so joyful that we serve a loving God. Y les that voy a dejar has saber patience. que estoy tan agradecido Amen. y estoy lleno de gozo que nosotros Amen. le servimos a un Dios que tiene tanta misericordia por nosotros. Who gives second chances. He's En not quien da- quick to just put an end to En everything. quien da segundos chances para personas de que se puedan enderezar. Because if he was like that, we wouldn't be here today. Porque si Él no fuera un Dios así, no estuviéramos aquí hoy en Listen, día. listen, God has given us a second chance today. Hermanos y hermanas, Dios Believe it or not. nos ha dado una segunda oportunidad, aunque lo crean o no lo crean. You waking up this morning, Esta God ma- has given you a second chance. Al nosotros despertarnos esta mañana, Dios nos ha dado una segunda oportunidad. So that we can listen. And the reason for experiencing God's mercy and love Y la razón en que nosotros experimentamos el amor y la misericordia de Dios is not so that we abuse it. no es para abusarla, It's not so that we continue in sin and in rebellion. no es para que nosotros continuamos en pecado y en rebelión.
when we experience the grace and the mercy of God Cuando in our lives, experimentamos la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas, is so that we can change, we can make things right with God. es para que nosotros podamos cambiar y podamos hacer todas las cosas correctas con Dios. Listen, God desires to change our lives Hermanos y today. hermanas, Dios desea que nosotros cambiemos nuestras vidas. hoy. Listen, who in here is perfect? Raise Ahora, your hand. voy a hacer una pregunta. ¿Quién aquí es perfecto? Levanten sus manos. That's what I thought. Eso es lo que pensaba. Today, God wants to change your life. Hoy Dios quiere que nosotros Today, cambiemos God wants nuestras to vidas. change my life. Dios quiere que yo cambie mi vida hoy en día. Today, God wants to prepare us for eternity. Hoy Dios quiere prepararnos para la eternidad. To live in the presence of a holy God Para forever. vivir en la presencia de un Dios santo para siempre. Not, the mercy is not so that we continue transgressing God's law. No es que nosotros vamos a tener la misericordia para seguir rompiendo la ley de Dios. Now, the reason I point out the mercy of God Ahora, la razón por qué yo me enfoco en la misericordia de Dios is not to brush away or downplay the apostasy and corruption. no es para disminuir la apostasía y la corrupción que vamos a leer. The reason I'm bringing out God's mercy, and we cannot miss it in this La chapter, razón es por qué traigo la misericordia y no podemos fallarla aquí en este capítulo. is because if you read verse 7, Es the porque earlier cuando verses, leemos el versículo 7, we find out that the king of Syria encontramos que el rey de Siria almost wiped Syria, out God's people before when he attacked them before. él casi había matado al pueblo de Dios completamente. And God in his mercy preserved his people Israel. Y Dios en su misericordia preservó a su pueblo Israel. The first time the king of Syria attacked Israel, he almost wiped them out completely, made them like the dust. La primera vez que el rey de Siria empezó a matar al pueblo de Dios, él lo hizo hasta un punto de acabarlos por completo. And he allowed Syria to come in and war with them to awaken them in the condition they were in of sin and apostasy. Pero Dios permitió esto para que los despertara al pueblo de él, para que ellos vean en la condición en que estaban de pecado y apostasía. So when we begin with verse 11, what we're looking at Entonces, cuando empezamos a leer el versículo 11, is a serious economical and political time of crisis es un, for the tem- people of God es un tiempo serio de económico and spiritual. y espiritualmente. The kingdom was crumbling right before Joash. The kingdom was just crumbling. El reino de Joás se estaba desvaneciendo delante de él. The king didn't know what to do. He was losing his mind. The empire was crumbling. El rey Joás no sabía qué hacer, él se estaba perdiendo su mente y el And now- reino de él se estaba And now the desvaneciendo. enemies of God's people were coming back again for round 2. Y ahora el enemigo del pueblo de Dios se veían que venían para atrás para empezar a la guerra otra vez. And Joash was frightened because now his army was smaller than the first time he fought Syria. Y Joás tenía miedo porque su ejército ya se había disminuido a un número pequeño y venían ver el ejército de Siria viniendo otra vez para atrás. And to make things worse, Entonces, para empeorar las cosas, this was the time of the prophet Elisha. ese es durante el tiempo del profeta Elías. To make things worse, now the prophecy, the ministry of the prophet Elisha is ending. He's about to die. He's sick and he's dying. Para hacerlo más difícil, el ministerio del profeta Elías se estaba acabando, él se estaba muriendo. So now we have the people of God in this crisis, Entonces tenemos el pueblo de Dios en esta crisis, in apostasy, en apostasía, and their prophet is dying in their midst. y su profeta se estaba muriendo delante de ellos. And if the prophet dies, Y si el profeta se muere and everyone's in y apostasy, todo el mundo está en apostasía and no one's looking for the word and the counsel of y nadie God, está buscando para la palabra de Dios y los consejos de Dios, where are they going to get revelation from? ¿dónde es que van a conseguir la revelación? How are they going to communicate ¿Cómo se van a comunicar with God? con Dios? So we have a serious moment here. Entonces tenemos un momento serio aquí. Notice verse 14. Let us look at Ahora that very notemos el carefully. versículo 14. Now Elisha
was fallen sick of his sickness whereof he would die. Ahora, Eliseo se enfermó y que se murió. And Joash the king of Israel came down unto him and wept over his face and said, Oh, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof. Y dice, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Look at Elisha's dying. Eliseo The se man está of muriendo, God. un hombre de Dios. And Joash the king comes in and he's seeking the prophet of the Lord. Y Joás, el rey, está buscando el profeta de Dios. And he comes before Elisha. Y él viene delante de Eliseo. But keep in mind, Pero mantengan en mente don't get confused. Keep in mind, se this confundan. is not a godly man. que este coming in. hombre, Joás, no es un hombre The de king. Dios. He's seeking something. He's just seeking benefit from him and see if God can fulfill his corrupt scheme. Él solamente lo que Keep está that in mind. buscando es un beneficio para satisfacer sus deseos. So it's interesting. He comes in to Elijah, and now he's using a familiar language. Entonces él viene a donde Religious Eliseo language. y aquí entonces él empieza a usar un lenguaje familiar religioso. Not because he's seeking a word from God. No es No. buscando la palabra de Dios, He's seeking to be benefited, to be restored and delivered. sino que él está buscando en beneficiarse para ser restaurado y ser liberado. So he comes here with this religious language Entonces él viene a Eliseo con este lenguaje religioso that Elijah spoke in chapter 2, verse 12, when he saw the prophet Elijah being taken by God. que Eliseo predijo cuando él vio en el capítulo 2 a Elías cuando fue a donde Dios. So he's using the same language Elisha used when he saw Elijah being carried away in the chariot. Entonces él está usando el mismo lenguaje cuando vio a Elías ser usado por Dios. And I don't want you to miss this Y no quiero que pierdan because it's esto. very easy to miss important details like this in the scriptures. Es muy fácil fallar detalles importantes aquí en la palabra. Listen, what do we learn from this? Entonces, escuchen, ¿qué aprendemos nosotros de esto? A corrupt king Un rey corrupto, coming in to the prophet, él viene al profeta and he's speaking these religious words that have religious important meaning to the prophet. y él empieza a hablarle un lenguaje religioso al profeta, But he's not really seeking God. pero él verdaderamente no está buscando de Dios. Well, what we learn from this, if you're really in tune, what we learn from this Lo que is that aprendemos de esto, wicked men can also speak religious words. lo que aprendemos de eso es que personas maliciosas, malignas, también pueden tener un lenguaje religioso. They could seem to be religious, speaking the words of God. Pueden ser personas que se aparentan tener la palabra de Dios y ser personas de Dios. We see that everywhere today. Y eso lo vemos a donde sea hoy en día. We see corrupt false ministers, teachers, preachers all over the world. Vemos hoy en día maestros corruptos, ministros corruptos, profetas corruptos. And they come with these words of flattery, these religious words, the word of God, and all these things, but it's only to deceive. Y vienen con esas palabras elocuentes, religiosas, pero solamente las dicen para engañar al pueblo. See, the problem here with Joash is that for him it was all politics. Ahora, el problema That's what de it was aquí- for Joash. El problema de aquí con Joás es que para él todo era política. He wasn't honoring the man of God. He wasn't honoring Elisha. Él no era un hombre que honraba al pueblo de Dios, él no estaba honrando a Eliseo. He was just seeking to see if he could get a blessing for God so he could maintain his position as king and power in the government of Israel. Él solamente estaba buscando que él sea beneficioso en eso para ser prosperoso en su reino, mantener su reino y a su pueblo. Amen. Joash's mind and his heart was not set on the truth. It wasn't set on the truth. La mente de Joás y su corazón no estaban puestos en la verdad. It wasn't set on surrendering his will to obey the word of God.
wasn't set on that. no estaban puestos en arrepentirse y rendir su voluntad ante Dios. For Joash, it was all politics. In other words, it was all an act. Para Joás todo era un tema político, todo era como un acto. Just like we see today, bro. De la misma manera que vemos hoy en día. When you see these politicians Cuando blasted vemos all through the media, A esos 24/7, políticos que los muestran en los medios 24/7 todos los días. and they want to speak this good language, these good morals and these good things. Y ellos quieren hablar esas cosas buenas, usar un lenguaje elocuente. That's politics. Eso es política. All it is just to secure a position of power in the government. Y todo eso es solamente para asegurarse una posición y un poder en la política. Are you with me? Amen? Ahora, ¿están conmigo? All right. That's what we have here with Joash. Eso es lo que tenemos aquí con Joás. The difference between Elisha when he spoke those words, when he saw Elijah go La up, diferencia de Eliseo cuando él habló esas palabras was a big difference. era una diferencia muy grande. When Elisha saw Elijah being taken in the chariots to heaven, Ahora, cuando Eliseo vio a Elías ser llevado en carretas al cielo, and he cried out to Elijah, "Oh, my father, the chariots." y él lloró hacia su padre diciendo, mi padre en el carro. He was endowed by the Holy Spirit at that time, Elisha. Él fue alumbrado con el Espíritu Santo en ese tiempo. It wasn't a Elías. pretense thing, it wasn't an act. No era algo de pretendencia, no era un acto. He was filled with the Holy Spirit. He asked Elijah, "Bless me with a double portion of your spirit." Él estaba llenado del Espíritu Santo y él preguntó a Elías, bendíceme con el Espíritu Santo de doble porción. And he was ready to take over the work of the prophet Elijah and be committed to the work of Y él God. estaba listo para seguir en adelante la obra que estaba haciendo Elías, de seguir el Evangelio. A big difference between Joash reciting those words and Elisha speaking those Que es words. una gran diferencia Total en difference. Joás hablando esas palabras que Elías hablando esas palabras. But I want you to notice, it gets very interesting. Look at verse Ahora quiero que 15. noten, vamos a leer en el versículo 15. And Elisha said unto him, "Take a bow and arrows." And he took unto him bow and arrows. Y dice, y díjole Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomóse él entonces un arco y unas saetas. Look at verse 16. And he said to the king of Israel, "Put thy hand upon the bow." Y dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. And he put his hand upon it. Y puso él su mano sobre el arco. And Elijah put his hands upon the king's hands. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. So here we go, once again. Entonces aquí vamos otra vez. The mercy of God being demonstrated here. La misericordia de Dios siendo demostrada aquí. How? ¿Cómo? Why? ¿Y por qué? Well, because God was trying to change Joash's life Es porque Dios and Israel. estaba tratando de cambiar la vida de Joás y el pueblo de Israel. And by the prophet telling Joash, "Listen, grab a bow and Entonces, arrow. al profeta Eliseo diciéndole a Joás que agarre el arco y la saeta And get ready to shoot the arrow, Joash. Get ready to shoot it out." y le dijo a Joás, prepárate para lanzar esa flecha. And Elijah coming and putting his hand over the king, sick and feeble, putting his hands over the king to shoot the bow. Entonces Eliseo viene él, se pone como detrás de Joás para aguantar sus manos porque Joás estaba débil y frágil. Was full of great symbolism for Eso estaba Joash to lleno learn from. de mucho simbolismo para el rey Joás. It was a symbolism of God extending his mercy, willing to deliver Israel from the Assyrian Es king. un simbolismo que significaba que era un significado para Joás de que él estaba listo para ayudarlos a ellos y al el pueblo de Israel. Notice verse 17. Ahora en el versículo 17, Notice. noten, And he said, "Open the window eastward," right? y dijo, abre la ventana de hacia el oriente. And he opened it. Y como él la abrió, Then Elisha said, "Shoot." Eliseo dijo, And tira. he shot. Y tirando él,
He said, and the arrows of the Lord's deliverance and the arrows of deliverance from Syria, for thou shalt smite the Syrians till thou hast consumed them. Dijo Eliseo, saeta de salud de Jehová y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Listen, he tells Joash, open that window Escuche, eastward él les dice a Joás, abre esa ventana al oriente and shoot it out. y lanza Shoot a la bow flecha. out that window eastward. Lanza esa flecha en la ventana. Listen, the reason he was telling Joash the king to shoot the bow out of that window La razón por qué le estaba diciendo al rey Joás que lance esa flecha a través de la ventana, is because eastward was where Syria was located. esa ventana hacia el oriente es porque al oriente es donde Siria estaba situado. And it was a symbol Y eso of es un God's símbolo deliverance, destroying Syria. de la liberación de Dios, también destruyendo a Siria. And listen, and Elisha placing his hand over Joash, like if he didn't know how to shoot a bow, like guiding him, Entonces- that's full of symbolism also. Eliseo poniendo sus manos y aguantando las manos al rey Joás, como que el rey Joás no sabía lanzar una flecha, eso también tiene un símbolo, It's un not just there written for us to read over and pass over it quickly and close our Bible. Eso no está ahí solamente para que lo leamos y lo pasemos y cerrar nuestras Biblias. Listen, Elisha holding the hands of Joash to shoot the bow out eastward towards Syria Eliseo aguantando las manos al rey Joás para que pueda lanzar la flecha hacia el oriente donde se encontraba Siria, was a symbol that Joash must submit and depend on the guidance and strength of God if he's going to have victory over his enemies. significaba y tenía el símbolo de que Joás debería depender todo lo de él en la voluntad de Dios. He must be willing, Joash must be willing to acknowledge that by his own hands and his own strength, he could not overcome the enemy. Él también tenía que darse cuenta de que a través de su propio poder, a través de sus propias manos, él no podría lograrlo. Oh, brothers and sisters, God is speaking to us Hermanos this y morning. hermanas, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros esta mañana. That just doesn't apply to Joash. Porque eso no solamente se le aplica a Joás, That applies to God's people eso se today. le aplica al pueblo de Dios hoy en día. Amen? Are you with Amén. me? ¿Están conmigo? A very important lesson for Eso God's es people. una lección importante para el pueblo de Dios. If we're going to overcome the enemy, if we're going to overcome the devil and temptations, Porque si nosotros queremos de vencer y vamos a vencer a Satanás sobre sus tentaciones, then we must depend upon Christ. entonces deberemos de poner nuestra dependencia en Cristo. We must submit to the Debemos- guidance of the holy word of God. Debemos de someternos nosotros completamente a al guía de la palabra de Dios. If not, we're not going to overcome anything. Porque si no es así, no vamos a vencer nada. Our lives are going to stay the same, and Nuestras there's not vidas- going to be no change. Nuestras vidas se quedarán de la misma manera y no habrá ningún cambio. If we don't make this decision Si today, no hacemos esa decisión the hoy en same día, way we came in will be the same way we leave de la out. misma manera que nosotros entramos, de la misma manera vamos a salir. But we want to have an encounter with God. We Pero want to lo que have a nosotros- changing experience Lo que nosotros with God, queremos right? es que Amen? queremos tener un encuentro con Dios y queremos tener un encuentro de cambio en nuestras vidas. Through the working of the Holy Spirit, through the preaching of God's word. Y es a través de la obra del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Oh, brothers and sisters, we have to surrender our lives to Hermanos, Christ. hermanas, tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo hoy en día. And every day we have to depend on the power and the strength of the Holy Spirit. Y todos los días tenemos que depender del poder y la fuerza del Espíritu Santo. We're living in a time where people don't care. Estamos viviendo en un tiempo donde las personas no les importa nada. Because Jesus said, because sin aboundeth, because sin begins to grow more and more in the lives of God's people and out in the world, the love of many will wax cold. Como dice Jesucristo, cuando el pecado sobreabunde y empiece a tomar en lleno al pueblo de Dios y al mundo, entonces el pecado estará por No, the love of many will wax cold. Perdón, el amor de muchos se enfriará. Amen. Very important to understand that.
Y eso es importante en entenderlo. The more you play with sin, Mientras nosotros jugamos con el pecado más, the less of the love of God you're going to have in your life. menos del amor de Dios vamos a tener en nuestras vidas. The more you're going to be molded into the spirit of the world. Y de la misma manera, de lo más que nosotros somos moldeados a tener el espíritu del mundo. So this is a serious thing, brothers Entonces and es algo sisters. serio, hermanos y hermanas. I'm not just here speaking just to speak. No estoy aquí solamente por hablar. Every day, every moment, we must submit to the will of Christ. Todos los días, todos los momentos tenemos que someter nuestras vidas a Cristo And seek the strength from God. y buscar esa Let fortaleza me de tell you, Dios. if you don't make this a habit in your life of Porque training hermanos y hermanas, yourself si no hacemos esto un hábito de entrenarnos nosotros, to bend your will to the will of God, de doblar nuestras voluntades a la voluntad de Dios, and every decision that you y make, cada decisión que hagamos, you're not going to make it. no vamos a poder llegar. No Plain and vamos, simple. no vamos a poder ser salvos. But we Eso es see claro. here, we're looking here, right? Entonces vemos aquí That Joash is only willing to yield to the will of God que Joás solamente está dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios when it fits his plan. solamente cuando cae bien con sus For planes his benefit. para su beneficio. He's will. Oh, Elijah, you want me to do this? Okay, I'll do it, whatever it is. Oh, Eliseo, ¿tú quieres que yo haga esto? Ok, déjame hacer esto. Many people are like that. brothers Hay and muchas sisters, personas today. así, de esa manera. They only want to yield to Solamente, the will of God, to the word of God, to the counsel of God. solamente quieren rendirse a los consejos de Dios, a la palabra de Dios, When it benefits them, when it fits into their solamente plan. cuando les beneficia a ellos, cuando los beneficia y cae dentro de sus planes. Could that be some of you? ¿Será que eso sea un carácter de ustedes, de alguno de ustedes? You know, many of God's people are falling into this condition. Porque muchos del pueblo de Dios están cayendo bajo esa condición. When it's convenient, Cuando es conveniente, then they'll obey. entonces ahí es que van a obedecer. You see, that's how it shows you. That's how it shows you that this thing of that we can overcome sin, that's a lie. We can overcome Y sin. por eso es que Through the power of Christ. nos demuestra de que esa prédica de decir de que no podemos vencer el pecado es una mentira. Porque sí podemos vencer el pecado. When we make that decision and we exercise our will, we could do Cuando anything nosotros in hacemos Christ. esa decisión, hacemos la decisión y ejercemos nuestra voluntad, podemos vencer el pecado. But many people, they only want to obey God. They only want to surrender to God's word when it's convenient, when they feel good, when they're happy, when everything is going their way. Pero hay muchas That's personas the que solamente problem. quieren obedecer a Dios, escuchar a Dios cuando les beneficia a ellos en sus vidas y en sus planes. But when the word of God offends them Pero or cuando- points out something to them, then they're not happy. Pero cuando la palabra de Dios los ofende o apunta a algo incorrecto de ellos, Listen, Joash is happy now. ahora, Joás está Oh, yeah. Contento ahora. He's happy. Oh yes, this symbol of shooting an arrow right through the heart of Syria out of the east. Oh yeah, Elisha, I'm with that. Yes. Joás, cuando está listo para tirar la flecha a través de la ventana y herir a Siria en el corazón, él está yeah. listo y está contento por eso. He's happy now. Él está contento por Oh, eso. that's easy, Elijah. Yeah, let's do it. Eso es fácil, Eliseo, vamos a hacerlo. So you can imagine with what power and intensity he pulls that arrow back. Entonces, a él estar contento, imagínense con qué fuerza él agarró ese arco y flecha. Huh? Y Because cómo it se preparó para it lanzarla. fits his agenda. Y eso era todo porque caía en la agenda de él, en He sus doesn't want to planes. lose his position as king and ruler in Él Israel. no quería perder su posición como rey de Israel. Yes, death to Syria. Y él estaba, claro, de acuerdo, claro, muerte a Siria. But notice something interesting in verse, Pero vamos a in verse, notar algo interesante 18. en el versículo Notice, I want you to 18. notice. Vamos a notarlo cuando lo leemos. And he said, take the arrows, and he took them, and he said unto the king of Israel, smite upon the ground. Y dice en el versículo 18, dice, y tornóle a decir, toma las saetas
Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, díjole, hiere la tierra. Listen, Joash, he's Ahora happy, escuchen, he's ready to leave. Joás está contento y él está listo para irse. He shot the bow. Él ya tiró la flecha It's like, okay, that's it. I'm getting victory. I'm going to keep my kingdom. I'm happy. y él ya See you pensó, later. bueno, See you ya, later, Elisha. él ya ha conseguido la victoria y ya estoy contento. Ahora nos vemos después, Eliseo. Oh, not so easy. Not Pero so no es tan easy. fácil. Hold on, Joash. No es Wait tan a fácil, Joás. minute. One more test. Elijah says, Eliseo le dijo, hay una prueba más. He says, Joash, Ahora, Joás, take that bow and smite the ground with it. agarra el arco y la saeta y hiere la tierra. Another symbol. Que es I love the otro word of God símbolo. because it's full of symbols and lessons. Y me encanta la palabra de Dios Object porque lessons. tiene muchos símbolos y muchas lecciones, Even in the Old Testament, believe it or not. hasta en el Antiguo Testamento. He tells him, look it, Y él dice, mira, take the bow, agarra el arco shoot into the ground. y la saeta y lánzala a la tierra. Joash, at this time, he's like, Ahora Joás, en este momento, él está como pensativo. look, all I wanted was the kingdom. I wanted deliverance. That's it. Why do I got to smite the ground or shoot the ground with a bow? That's not making sense to him. Y él pensando, dice, bueno, yo solamente lo que quería era el reino, pero eso de agarrar el arco y la saeta para tirarla no tiene sentido. Elisha, God commanded Elisha to test Joash. Ahora, Eliseo, He was Dios testing him. mandó a Eliseo para que probara a Joás. If it doesn't make sense to you, that's what it is. It's a test. God is Si testing. no hace sentido, esto es lo que significa, es una prueba. He a was Joás. testing his faith in God, and he was testing his obedience to God's word. Él estaba probando la Amen. fe de Joás con Dios y la obediencia de Joás con Dios. And he was doing this, and it amazes me because when God sets a test, he sets a test to reveal the condition of the person. Y esto me impresiona porque muchas veces cuando Dios envía una prueba es para revelarle lo malo que está haciendo la persona. He wanted to reveal something to Joash. Pero él quería revelarle algo a Joás. Notice Notemos. notice the ending of verse 18. And he smote thrice and stayed. Y dice, y él hirió 3 veces y cesó. What's happening here? Ahora, ¿qué ha pasado aquí? What's going on here? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Joash at this moment is not too excited anymore. Ahora Joás en este momento él ya no se siente contento. He takes the bow and he hits the ground 3 times only. Él viene, agarra el arco y la saeta y However he did it. lanza la flecha 3 veces y le da a la tierra 3 veces. All Joash wanted was to conquer Syria. Keep his Todo lo que throne, quería that's it. Joás era de conquistar a Siria y mantener su trono. Forget the rest. A él no le importaba nada. Like some people out here, just give me the money. Give me Como hay the muchas money. personas aquí hoy en día que dicen solamente dame el dinero. Eso es lo que Just me give importa. me this. Dame this. esto, I esto, don't lo need otro. Christ. Porque I don't need religion. dame todo esto y yo no necesito la religión, yo no necesito a Cristo. He just wanted his life back. Es solamente- His evil corruption rule. That's all he wanted. He Es just wanted his solamente- regular life back. Quería su vida para atrás, su vida de corrupción para atrás. And so now he's less passionate. Ahora él ya está menos emocionado He's less passionate. He hits the ground only 3 times. y él viene y hiere la tierra 3 veces. In other words, that's a sign that he's half-hearted. He's not committed fully. En otras palabras, eso es And God una reveals that to señal him. de que él no es completamente comprometido, sino que a mitad. Notice what Elisha tells him is his consequence. Notice. Ahora, noten lo For que le being dice Eliseo half-hearted. por ser medio convertido. Look at 19. And the man of God was wroth with him and said, Thou shouldest smite 5 or 6 times. Then thou wouldest smite Syria till thou hast consumed it. Whereas now thou shalt smite Syria but 3 times. Wow. Y dice el versículo, entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo, a herir 5 o 6 veces herirías a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora 3 veces herirás a Siria. Oh, brothers and sisters, what do we see? Hermanos, here? hermanas, ¿qué estamos viendo aquí? Elisha tells him, look,
Eliseo le dice, you should have struck that ground 5 or 6 times with a great lethal passion. debiste de tirar la flecha a la tierra 5 a 6 veces de una forma fuerte. And God would have got rid of your enemy forever. Y Dios hubiera eliminado a tus enemigos para siempre. But since you did it, you were half-hearted. Pero como no lo hiciste, estabas medio convertido. You were not fully committed. No You didn't have estabas that passion for completamente God. comprometido, no tenías esa pasión por Dios. You just wanted what you wanted. Solamente querías lo que querías. No, you're only going to win 3 victories Ahora out of this long solamente vas a war. ganar 3 victorias en esta guerra larga. And they're going to consume you. Y ellos te consumarán. Oh, brothers and sisters, what a terrible lesson. Y hermanos y hermanas, eso es una lección terrible. What is God telling us this ¿Qué es morning? lo que Dios nos está tratando de dejar saber? We better not be half-hearted, brothers and sisters. Es que de que nosotros no seamos medio You convertidos. want the seal of God Si placed queremos el upon you? sello de Dios ser puesto en nosotros, You want to be part of that number, the 144,000 victorious over the mark in his image? si queremos formar parte de ese gran número 144,000 y ser victoriosos, We better be fully committed. debemos de verdaderamente We better ser we better comprometidos. fully surrender our lives to God and be fully committed to the work for this time. Y verdaderamente comprometernos nuestra vida completa en hacer la obra de Dios. We better Último teach tiempo. our children to be fully committed to Y God. debemos enseñarles We a better nuestros teach hijos them. en ser comprometidos completamente. We got no time to waste. No tenemos brothers tiempo and que sisters. perder. A serious lesson. Eso es una lección seria. God reveals to him, listen, you're not fully committed to my authority. Dios le my revela a word. él, tú no estás comprometido con mi autoridad. The enemy will take over. Ahora el enemigo tuyo te dominará. Oh, brothers and sisters, we got to give first place to God. Hermanos y hermanas, tenemos que darle primer lugar a Dios. You see, because that half-heartedness Porque eso medio de convertido, is going to lead us to destruction. eso nos guiará a la destrucción. Listen, we do this same action as Joash. You want Hermanos to y know how we hermanas, do that? les voy a dar saber, nosotros hacemos esa misma acción que hizo Joás y de la manera se les voy a decir ahora. When we give all our energy, Cuando nosotros ponemos todas nuestras energías, all our passion todas nuestras emociones to the things of the world, a las cosas del mundo, anything in the world, cualquier cosa en el mundo, and then we give the leftover to God. y solamente le dejamos lo que queda a Dios. Then we go to God and we Entonces put him last and we say, okay. vamos a Dios y lo ponemos a Él de último y vamos a Él todo cansado. That's half-hearted. Ahí es que eso demuestra que somos medio convertidos. Because when a person is truly committed, he puts God first. Porque una persona above all things. comprometida verdaderamente con Dios pone a Dios primero sobre todo. He doesn't give his full energy to sin and the pleasures of the world. Él no les He da puts all that to God su first. energía completa al pecado y las cosas del mundo, sino que se la da a Dios. A true committed Christian doesn't put the amusements or anything in the world first. Un verdadero cristiano comprometido con Dios no pone los encantos del mundo primero antes que Dios. Some of us want to show great excitement and passion for the things of the world. Muchos de nosotros enseñamos mucha emoción para las cosas del mundo. We make sacrifices Hacemos sacrificios. for everything out in the world, and when it las comes cosas to allá en el God, we mundo. can't even do that. Entonces, cuando vienen las cosas de Dios, Does no that podemos sound right hacer to eso. ¿Nos suena eso familiar? We get up early. Look, we'll get up early Nos to go despertamos. travel to some other place or whatever amusement or whatever it is. We'll get up early to do that. Nos despertamos tempranito en la mañana para ir a cualquier cosa allá en el mundo que sea un entretenimiento. But when the Sabbath comes, we won't get up early Pero to cuando come viene el seek sábado. and meet with the Creator, our Creator. Pero cuando viene el sábado, no nos despertamos temprano para venir a congregarnos aquí, a alabarle a nuestro Dios, a nuestro Creador. You think that's acceptable and that's right to God?
Ahora, ¿creen que eso es aceptable When Christians behave that y way? eso es correcto cuando un cristiano se comporta de esa manera? When they treat his church and his service like it's nothing. Cuando que ellos tratan a su iglesia y a su servicio como si fuera nada. You have people, you have Christians that make sacrifices and they spend so much money on the things of the world. Tenemos cristianos que gastan, hacen sacrificios y gastan sus dineros en las cosas del mundo, But when it comes time to render unto God Pero and be cuando committed viene- to God's cause, they can't do that. pero cuando viene a rendirle algo al Señor, no pueden hacerlo. And then you wonder why this world is still going. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es que este mundo sigue y sigue? It brings us back to God's mercy. Y eso nos God lleva otra vez para extending atrás His mercy. a la misericordia que Dios tiene por nosotros, extendiéndola, Extending His mercy so that we can wake up and change. extendiendo su misericordia para que nosotros podamos despertarnos y romper esas cadenas que So nos tienen that, atados. so that we can choose Christ. Entonces, para que podamos escoger a So that Cristo, we can fully be committed. para que with a podamos passion. ser completamente comprometidos con emoción. Oh, we're almost finishing, brothers and sisters. We're almost finishing. Estamos terminando, hermanos y hermanas. So much here. What's the whole point, brothers and sisters? What's the whole point? ¿Cuál es el punto, hermanos y hermanas? Joash being half-hearted. Tenemos a Joás, ser medio convertido. What's the whole point of what we've been talking about today? ¿Cuál es el punto del tema en que estamos hablando hoy en día? What is God trying to tell us? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos? The main lesson that we need to get La from this lección principal que tenemos que sacar de este tema is don't throw the blessed opportunities God is giving you now in these end times. es de que no tiremos las bendiciones de oportunidades que Él nos ha dado hoy en día. The victories and the blessings and the special opportunities God is giving you today, don't throw them away and waste them like Joash. Las bendiciones y las oportunidades que Dios nos está dando hoy, debemos de no tirarlas así como la hizo God Joás. is offering us a blessing, opportunities that we can't even imagine for these end times. Dios nos está ofreciendo oportunidades de bendiciones que ni nos podemos imaginar To en estos prepare tiempos. for what is coming. Que para prepararnos para lo que viene. And some of us are just throwing it away Y algunos de nosotros solamente las estamos echando afuera. because we're not willing to submit to the will of God. Porque no estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios completamente. Because we don't want to take Christ serious. Porque no queremos tomar a Cristo seriamente. Listen, just like God wanted to do great things in Joash's life, Escuchen, de la misma manera que Dios quería hacer algo grande en la vida de Joás, God wants to do great things in our lives. de la In these- misma in these final manera, hours de we're la living. misma manera Dios quiere hacer algo grande con nosotros en nuestras vidas. Because He got great things for us in the Porque kingdom of heaven. Él tiene cosas grandes en el reino de Dios, del This- cielo, para nosotros. This world ain't gonna last pretty much long. Este mundo no va a durar mucho. And if you think things are gonna get better, you're deceived. Y si ustedes creen que las cosas se van a mejorar, Brothers están and siendo sisters, we better engañados. prepare ourselves and we better Hermanos y prepare our hermanas, children for the time that's Hay que coming. prepararnos. Y no solamente prepararnos, sino también preparar a nuestros hijos e hijas para los tiempos que vienen. Are you willing to be fully committed to God in these end times? Están dispuestos a rendir el todo de ustedes y comprometerse con Dios en To estos últimos fulfill tiempos. whatever task God wants for your life. Are you willing? Para cumplir cualquier obra que Dios quiere que cumplan en sus vidas. Listen, to end, I want to look at 2 more verses and we close. Entonces vamos a mirar dos versículos. Let's look at verse 20 and 21. Notice what happens 13. of chapter 13. Ok, Yes. vamos a mirar versículo 20 We're in the same chapter. We're going to look Versículo at verse 20. 20 and 21. y 21. Notice what verse 20 says. And Elisha died, and they buried him. And the bands of the Moabites invaded the land at the coming in of the year.
Y dice en el versículo 20, y murió Eliseo y sepultáronlo. Entrado el año vinieron partidas de moabitas a la tierra. And it came to pass, verse 21, as they were burying a man that beheld, they spied a band of men, and they cast the man into the sepulchre of Elisha. And when the man was left down and touched the bones of Elisha, he revived and stood on his feet. Y aconteció, versículo 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una partida y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y levantóse sobre sus pies. Oh, brothers and sisters, that's why Hermanos y that's why I hermanas. love the Word of God. Por eso es que me encanta la palabra de Dios, Because it's full of powerful, sacred history porque está llena de poderosos y sagrada historia that you're not going to hear about nowhere else. que no van a escuchar en ningún otro lado. So you better read the Word of Entonces God. tienen que leer la palabra de Dios. Listen, what's happening here? Miren lo que está pasando aquí. Elisha the prophet is dying. He Eliseo, died. el profeta, él estaba muriéndose y se murió. And he died wanting to bless Joash more, but he couldn't because Joash was not committed. Y él murió queriendo bendecir a Joás más, pero él murió sin poderlo hacer. And so they buried him. Entonces right? lo enterraron And the war breaks out now. y la guerra se desata. And some soldiers come into the land and they have a dead soldier. Entonces unos soldados vienen cerca de la tumba y tienen un soldado muerto. And they spot the enemy and they're like, they want to get rid of the body, so they quickly throw it in the sepulchre where Elisha was buried. Entonces ellos se dan cuenta que viene el enemigo, entonces ellos tienen el cuerpo en mano y quieren deshacerse del cuerpo y entonces lo tiran de repente y el cuerpo cae en la tumba de Eliseo. And as soon as that body touches the bones of Elisha, that man comes right back to life. Y en el momento que ese cuerpo cae en la tumba y toca los huesos de Eliseo, ese mismo soldado muerto se sobrevive y se despierta y se pone a sus pies. Unheard of. Y eso es como que nunca se ha escuchado en la vida. Man, listen, there's many miracles in the Bible, but that one Ahora, just stands escuchen. out. Hay muchos milagros en la Biblia, pero ese como que sobresale. The Holy Spirit El Espíritu was so Santo involved in the life of Elisha estaba tan involucrado en la vida de Eliseo that even in his grave, que aún he mismo was en la en su hovering over his tumba, grave. el Espíritu Santo estaba ahí. Can you believe that? ¿Pueden creer eso? And this dead, sinful body touches the bones of Elisha in his death and comes alive. Y este cuerpo de pecado muerto What a lesson! viene y toca los huesos de Eliseo y revive. ¿Qué lección hay aquí, hermanos? Oh, brothers and sisters, let me tell you, the life, if you've never studied Hermanos y the hermanas, life and ministry of Elisha, Si no han you should estudiado study. la vida y el ministerio Because there's de a- Eliseo, deberían de hacerlo. There's a lot of symbolism of Porque hay Christ in the mucho life and simbolismo. ministry of Elisha. Hay mucho simbolismo de Cristo en la vida de Eliseo. Elisha fed a multitude. He multiplied food just like Christ. Did you know Eliseo, that? él había you ever read alimentado that? a una multitud. ¿Han leído esa parte? He basically restored the polluted waters that people couldn't drink. He restored. Él básicamente restauró un cuerpo de agua que estaba ensuciado, sucio, ¿verdad? When there was poison in the pot, he restored it and was able to feed many. Cuando había veneno en una jarra, él pudo usar eso, limpiarlo y poder darle agua a una multitud. Oh, brothers and sisters, real quickly, let me read to you from the prophet of the Lord, from the Ahora spirit of prophecy. les voy a leer una cita del Espíritu Profecía. This is from Prophets and Kings, Esto es del libro Profetas y Reyes, page 263, paragraph 2 in English. página 197 en español. Notice what the prophet of the Lord says. Noten lo que dice. Look it. With the counsel
and encouragement given Joash, the work of Elisha closed. He upon whom had fallen in full measure the Spirit resting upon Elijah had proved faithful to the end. Dice, con los Bueno. consejos y el aliento que dio a Joás, terminó la obra de Eliseo. Aquel sobre quien había caído en plena medida el espíritu que había reposado sobre Elías, se demostró fiel hasta el fin. Never had he wavered. Listen to that. Never had he lost his trust in the power of omnipotence. Always when the way before him seemed utterly closed, he had still advanced by faith, and God had honored his confidence and opened the way before him. Amén, amén. Praise Dice, God. nunca Amazing. había vacilado ni había perdido su confianza en el poder del omnipotente. Siempre cuando él caminó que había delante de él parecía completamente cerrado, había avanzado sin embargo por fe, y Dios había honrado su confianza y le había abierto el camino. Oh, brothers and sisters. Listen, there's not many Hermanos y hermanas, that have closed their testimony, their life record like this man. no hay muchos que han cerrado su vida o su ministerio de esta misma manera. Listen, not even the prophet Elijah, who was taken in chariots to heaven. Ni el even profeta him. Elías, que fue llevado al cielo en una carreta. Listen, because Elijah, Porque remember, he Elías, lost his faith. He wavered, remember? Elías había perdido su fe, se acuerda que había vacilado. And he went and ran Y él se fue, corrió. out in the country somewhere. He went and ran Él and hid. corrió al campo y se escondió. And he stood there. Y And se he said, quedó I'm going to ahí. stay here. Y dijo que él se iba a quedar ahí. Because everyone else is wicked. The whole world is wicked. Porque todo el mundo era maligno. And God, the Holy Spirit said, what doest thou here? And what are you doing Y here? el Espíritu Santo fue a donde él le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Elijah, did I send you here? When did I Elías, send you? yo te envié aquí. ¿Cuándo yo te envié aquí? Oh, I thought I was the only one. Y empezó a The decir, whole decía, world was "Oh, wicked." yo creía que yo era el único porque todo el mundo es maligno, es impío. And God said, no. Y Dios dijo, no, I got a faithful remnant of 7,000 that haven't even bowed down to Baal yet. eso no es así. Yo tengo un pueblo fiel de 7,000 en número que no han bajado sus rodillas y no han alabado a otro Dios. Listen, Elisha, even in his sickness, was faithful to the end. He didn't sin against God. Ahora, Eliseo, él siempre fue testimony. fiel ante Dios y nunca vaciló. Listen, he could have said, God, why? Why do I have to end like this? Why did you allow a sickness to take over me? And why do I gotta die? Why you can't take me in chariots like you did to Elijah? Ahora, Eliseo pudo decir He could have said that. y comunicarse con Dios, decirle, pero Señor, ¿por qué es que me vas a terminar mi vida de esta manera o con una enfermedad? ¿Por qué no me hiciste como a Elías, que te lo llevaste de una carreta para el cielo? I was faithful to you. I never wavered. Yo fui fiel hacia ti, nunca vacilé. Why do I gotta die sick? ¿Por qué tengo que morir enfermo? He could have said that, Él pudo decir eso, but he didn't. pero él nunca lo hizo. Elisha trusted God, even in Eliseo sickness. confió en Dios hasta en su enfermedad. And listen, don't think it didn't run across his head to say that. Ahora, through no his crean que mind. nunca le corrió por la mente en él decir eso. Oh yeah, that ran through his mind. If he's human, that ran Y through his si mind. él es humano, yo le apuesto que eso corrió por su mente. But he was faithful enough and mature enough Pero él era fiel y maduro to rebuke that and submit to the will of God. en poder rechazar esos pensamientos y someter su voluntad ante Dios. Hey, Father, if this is what it takes, this sickness is done. Hey, my soul is well. It is well with me. Y pudo decirse en sí que si Padre, si esto es lo que debe de pasar, pues entonces que tu voluntad sea hecha. Oh, brothers and sisters, but to close, Ahora, hermanos y hermanas, the question is, the la important pregunta es- lesson out of it. La lección importante de aquí. What happens when people come in contact with you? ¿Qué pasa cuando las That's personas the question. vienen en contacto hacia ustedes? We seen what happened
When that dead body came in contact with Elijah, a real faithful man of God. But what happens when people come in contact with you? Acabamos de leer qué le pasó a ese cuerpo muerto cuando se puso en contacto con Eliseo, que es un hombre fiel de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona se acerca a ustedes y van en contacto con ustedes? Brother Hilton, what happens when people meet you? Do they get encouraged? Do they come alive and get encouraged to want to seek God? Or do they remain dead? ¿Eh? That's the question God wants to ask. ¿Será que, hermano, será que las personas que vienen donde ti, será que esas personas son animadas y están dispuestas a rendir su vida ante Dios? That's the question God Esa is es la asking. pregunta que está haciendo Dios. When people come across you, when friends and family members come across you, Cuando los what are they Cuando los experiencing? miembros familiares o personas vienen y se encuentran con ustedes, ¿cuál es la experiencia? Are they getting weaker? Are they saying, oh, what a hypocrite? ¿Será que se debilitan o dicen que este es un hipócrita? Oh, I can't see God. God isn't that. ¿O será que dicen ellos, yo no puedo ver a Dios en eso? What are you leading them to? ¿A dónde es que lo están guiando esas personas? The world? ¿Al mundo? Amusements? ¿O a los Is entretenimientos? that all you speak about? Is that all you engage in? ¿Será when que you- eso when es lo people único come que across? nosotros hablamos cuando conocemos a otras personas? Or do people say, man, that's a man of God. That's a woman of God. That's a será- child of God. ¿O será que la persona cuando nos encuentra nos dice, se da cuenta, ese es un hombre de Dios, una mujer de Dios? Can they say, man, I knew there was something about you. You had that glow. I knew ¿Será- there was something about you that you were a man or a woman of God. ¿Será que pueden decir esa persona de que, yo sabía que había algo de ti? Yo sabía que había algo de ti y es que tú eres una persona de Dios. I really felt the presence of God when we were speaking, and my mind was directed to God. And I want to seek God now. Sentí la presencia de Dios en ti y por eso quiero yo buscar a Dios. I want to know more about God. Does that happen when people ¿Será come que in contact with quiero you? conocer más de Dios? ¿Será que eso es la experiencia que pasa cuando personas van a donde ustedes? Or do people just continue their lives comfortable in their sins right in front of you? ¿O Like, será no que problem. las personas continúan en sus Family pecados members, cómodos, friends, whoever it sin may be. problema? Puede ser familiares o amistades. Let me tell you, I'm in a stage in my life Les voy a dejar saber algo, que yo estoy en un estado de mi vida where I can't worry about who gets offended. donde ya no me preocupa en quién se ofende, God has to be honored. pero Dios tiene que ser honrado. God has to be respected. Dios tiene que ser respetado. God has to be acknowledged. Dios tiene que ser encontrado. We don't got Tiene que time for the games. No friends. tenemos tiempo para los juegos. We don't got time for the politics like Joash, the acting. No tenemos tiempo para la política como lo hacía Joás. Today is the day. Hoy es el día God is speaking to you and he's speaking to que me. Dios nos está hablando a nosotros y me está hablando a mí. Are you willing to be fully committed? Están dispuestos a comprometerse Are you completamente. willing to allow God to change your life today? Are Están you willing? dispuestos a permitir que Dios cambie sus vidas. If you are, then I'm going to invite you to kneel with me. Y si and están have a word of dispuestos, los invito a arrodillarse conmigo para orar al Señor. prayer. Amen. Our Father, which art in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, we thank you so much te damos muchas gracias for speaking to us this morning. por Lord. hablarnos en esta mañana. We thank you for your holy word. Te damos gracias por tu santa palabra. Father, that at times it seems hard to understand, but with your spirit, we can learn all things, Lord. En cuanto en tiempo se ve como que es difícil de entender, pero con tu poder podemos entenderlo. Oh, Father, we're here before you, Lord, Estamos aquí delante de ti, Padre, with our hearts open, hopefully, con nuestros corazones abiertos, wanting a change right now, Lord, queriendo un cambio en este momento, wanting to accept your Holy Spirit in our lives.
queriendo en aceptar el Espíritu Santo en nuestras wanting a vidas, new mind and a new heart. queriendo una mente nueva y un nuevo corazón, Lord, wanting to be acceptable in your sight, Lord. queriendo de ser aceptables delante de tu vista, Wanting to receive your seal, Lord, for eternity. queriendo en recibir tu sello para la eternidad. Oh, Father, forgive us of our sins. Perdónanos por nuestros pecados, Padre. Forgive us for being half-hearted. Perdónanos por ser medio convertido. Forgive us of our shortcomings, Lord. Perdónanos por nuestras faltas. Give us the victory over all those things, Lord. Danos victoria sobre todas esas cosas. Over everything that holds us down, Lord. Sobre todas esas cosas que nos tienen atado. Lord, be with our children, Lord. Te pedimos, Padre, que estés con nuestros hijos. Deliver our children from whatever influence or whatever Satan may be trying to impress in their lives and in their minds. Libéralos de cualquier influencia que tiene Satanás sobre ellos. Oh, Lord, do your great work among your people. Padre, te pedimos de que hagas tu obra entre tu pueblo. Oh, Lord, awaken your remnant, Te Lord. pedimos, Padre, que levantes y despiertas a tu pueblo. Help us to be a light in this world of darkness Ayúdanos a hacer una luz en este mundo de tinieblas before it's too late, Lord. antes que sea muy tarde. Prepare us for the times that are ahead. Prepáranos para los tiempos que vienen. Prepare us for your soon coming. Prepáranos para tu pronta venida. We thank you for the spiritual bread you fed us with. Te damos gracias por el pan espiritual que nos has We dado. also want to pray for the physical bread, También te pedimos que por el pan físico que vamos a comer, that we will partake of, Lord. That you may bless it, that it may nourish our bodies so that we can complete your work. que tú lo bendigas para que sea nutriente a nuestros cuerpos y que tú puedas completar la obra. We ask you all these things Te pedimos todo esto in the name of our Lord and our high priest, Jesus Christ. en el nombre de nuestro Señor y nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Amen. Amén. I want to thank you all for your patience.